Muy buenos días, muchas gracias, Abimael Salas, gracias por la información. Mire, vamos a pasar con temas legislativos y pues de carácter nacional también, porque la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto que fue aprobado para el gasto del 2016, la Secretaría de Hacienda pues opina que aporta estabilidad o aportará estabilidad a la economía. Sin embargo, pues el PAN no se siente de todo satisfecho de lo que fue aprobado. Por eso, en la línea, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés. Muy buenos días, diputado. Gracias por contestar. ¿Qué tal, Magda? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Nuestro problema es de visión, Magda. A ver. Nosotros lo que creemos es que el país lo que requiere es menos gasto corriente, por poner un ejemplo, y más inversión. Lo que es plenamente contradictorio del presupuesto de egresos es que en materia de inversión en infraestructura, por darte un ejemplo, solo estamos hablando de 20% de disminución. Y en el caso de disminuciones, por ejemplo, al gasto corriente, estamos hablando de 1%. Ese es el problema que tiene el presupuesto de egresos de la Federación, el enfoque. ¿Y por qué no se pudo recortar más al gasto? Mira, nosotros lo que buscamos era recortar el gasto, aumentar la inversión. Buscamos que la inversión, por ejemplo, en campo fuera mayor, en generación de empleo fuera mayor, en salud, en seguridad, en educación. Y sí se logró, pero muy poco, no fue suficiente. ¿Y por qué no se logró? Pues porque el PRI y sus aliados, el Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza, el Partido Encuentro Social, en todas las reservas votaron en contra de que se discutiera. Esa es la verdad. 269 reservas rechazadas que ni siquiera, Magda, pudieron ser abordadas en tribuna para su discusión. Entonces, pues con quien no tiene oídos para escuchar es muy difícil. Lo que pudimos hacer es, antes de la sesión de la votación de la Cámara de Diputados, ahí sí hay que reconocer que pudimos lograr algunos acuerdos, algunos avances concretos en materia de transparencia, algunos incrementos mínimos, pero lo hemos dicho con toda claridad, no fue suficiente. ¿Y no habrá austeridad entonces en el gasto del gobierno? El problema es que la economía va a seguir siendo igual. No hay austeridad, no hay un impacto que podamos ahora sí pensar que con este presupuesto vamos a detonar la economía. Siguen las inercias. Fue completamente falso lo del presupuesto base cero. O sea, no vemos cómo entonces podamos salir avante en esta difícil situación económica con un enfoque exactamente igual y en donde tú privilegias el gasto y no la inversión, que es lo que hace que el país pueda tener crecimiento y desarrollo. ¿Y en qué sentido no fue entonces real esta digamos, planeación partiendo de cero? Pues porque el presupuesto de egresos de la Federación, Magda, está comprometido ya en un casi 85%. Hay muy pocos márgenes. Pero bueno, si en ese 15 restante hubiéramos encontrado plena disposición y apertura de visión para poder ver cómo pudiéramos activar la economía, lo estaríamos reconociendo. Si en materia de inversión en infraestructura la disminución fuera marginal y en materia de gasto corriente la disminución fuera bastante considerable, estaríamos reconociéndolo. Ahora, pero es contrario lo que se hizo. Bueno, ahora, ¿qué opinión le merece esto que dice el secretario de Hacienda? Que este presupuesto de gastos para el 2016 pues va a aportar estabilidad económica, además va a impulsar las reformas que fueron aprobadas. Bueno, la única que sí va a impulsar es la reforma en materia de justicia penal, porque el Partido Acción Nacional fue muy insistente en que se le pusieran los recursos necesarios para que ya se pusieran y se echaran a andar con capacidad en todo el país los llamados juicios orales. Sí. Pero no veo cómo podamos con esta aprobación del presupuesto de egresos impulsar el resto de la economía o el resto de las reformas, porque no viene a incentivar la economía y no viene a generar crecimiento económico. Simplemente es un presupuesto inercial, donde aprietas el cinturón, sí, pero no al gobierno en su gasto corriente. Bueno, aprietas al cinturón, sí, en la inversión para la infraestructura,
para el campo, aprietas al cinturón, sí, en materia de educación, en materia de salud. Entonces, en realidad, a quien le estás apretando el cinturón es a los mexicanos y no al gobierno en los gastos superfluos. ¿Y se puede hacer más, o se hubiese podido hacer más, diputado, considerando pues todas estas variables económicas que se han dado, la baja en el precio del petróleo, la debilidad del peso frente al dólar? Con todo esto, ¿se pudo haber estructurado algo que permitiera darle mayor agilidad y un avance importante a la economía? ¿O es real lo que ha dicho Hacienda, que pues el crecimiento va a ser poco precisamente por estas variables? Por supuesto que se pudo hacer más si hubiéramos cambiado el enfoque al que nosotros insistimos. Para nosotros la premisa es menos gasto, más inversión. Entonces, quítale a los gastos superfluos, quítale a los gastos de representación, quítale a los gastos de cantidad de nómina que tiene el gobierno federal, sí, que no son necesarios, y ponle más a la inversión, y entonces estaríamos hablando de que con lo mismo, o sea, nosotros no estamos diciendo que haya más ingresos para poder gastar más, pues eso no se puede. Nosotros lo que planteamos es, con la misma ley de ingresos que está topada en 4 billones.7, sí, con esos mismos recursos, hacer más. ¿Cómo se hace más con lo mismo? Cuando los inviertes de mejor forma y no cuando los gastas o los despilfarras, que simplemente estás cubriendo gastos inerciales. Bien, que no te generan bienestar ni crecimiento. ¿Algo que hacer entonces, diputado, al respecto? Capacidad de escucharnos, Magda, capacidad de integrarnos, y no lo que vimos en la Cámara de Diputados, que solamente aquello en lo que pudimos ponernos de acuerdo en plenitud, en consenso, se pudo integrar en el decreto. Sí hay avances considerables también en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, para que se auditen todos estos recursos, para que ya no sea en la opacidad como se hacían las licitaciones, por ejemplo, en la adquisición de los vehículos. O sea, sí hay avances, pero nos quedamos bastante cortos, y los incrementos a las áreas sustantivas pues no fueron suficientes, y debo decirlo con claridad, Magda, son incrementos provocados por la disminución que el mismo gobierno propuso en materia del campo, en materia de salud, la disminución que propuso en materia de educación. Sí. O sea, no es que se haya mantenido el mismo presupuesto del año pasado, propusieron serias disminuciones, y nosotros lo que vimos es que se iba a impactar de manera muy negativa la economía del país y los servicios que se dan en materia de salud y seguridad, donde la gente está esperándolos de mayor calidad y con mayor eficiencia. Pues por eso es que no coincidimos. Nosotros, Magda, como grupo parlamentario del PAN, votamos a favor en lo general, pero en contra en lo particular. En lo general porque el país debe de seguir, porque el país debe de tener su vida institucional normal, el policía debe seguir trabajando, debe seguir trabajando el soldado, la enfermera, el doctor. Bien. Pero votamos en contra en lo particular precisamente porque no vimos este enfoque de más inversión y menos gasto que pudiera hacer que nuestra economía saliera avante. Bien, pero pues no les alcanzó precisamente porque la votación, pues PRI y su aliado